Sacana es un lugar de paso. El entorno condiciona los pueblos, las familias y el trabajo. Y es un corredor, por eso se llamaba Sacana, que luego en castellano es la barranca. Y estos pueblos están muy condicionados por eso. Han pasado gentes de todas las razas, han sido pueblos muy atacados por las guerras y por eso han perdido la configuración inicial, como en el caso de Huartaraquil, que eran varios poblados, pero por razones de defensa hubo que unir el pueblo y se tuvo que hacer uno, la muralla. Esto mismo condiciona la manera de ser de la gente, sus costumbres, sus hábitos. Es lugar de encuentro, de encrucijada mejor. En primer lugar, hay un cruce de cultura vasca. Por ejemplo, el Pirineo, con sus arados, con sus cuentos, con sus leyendas, llega hasta aquí. Hemos podido detectar perfectamente. Pero al mismo tiempo, también la cultura del sur, que está muy influenciada por, sobre todo, los romanos, llega también hasta aquí. Igual que pasa con el clima. Aunque somos sistema mediterráneo, nuestras aguas van al Mediterráneo, sin embargo, media barranca es de clima totalmente cantábrico, como puede ser toda la Burunda y tal. Huarte, Arruazu están en la encrucijada de nuevo, porque de ahí hacia el este empieza el submediterráneo, termina el Haya, empiezan otras plantas. Y así sucesivamente. Todo lo que se pueda decir de Huarte, todo lo que se puede decir de esta zona, es algo ecléctico, es algo que ha recibido influencias de todas partes. Por este tiempo en el que el rey don Carlos guerreaba con tanto ardimiento en Francia, su hermano el infante don Luis lograba plácidamente en Navarra los frutos de la paz que acá se tenía. Uno de estos frutos, y muy señalado, fue el haber fundado este año de 1359 la villa de Huartaraquil, llamada así por el valle en el que está sita. Ya este pueblo subsistía antes, pero muy corto de vecindad, y en terreno poco a propósito para su defensa. El infante don Luis, con consulta del consejo del rey, ordenó que se mudase a otro sitio más defensable, se cerrase de murallas, y para más aumento de la población se le agregasen las aldeas circunvecinas, entrando a vivir en la nueva villa los moradores de ellas. Todo a fin de que viviesen en seguridad y pudiesen contrastar y resistir a los malhechores que hasta entonces los habían agredido. Esta mañana es como todas, o mejor dicho, como casi todas en Huartaraquil. Con el paso de las horas, el pueblo se va poniendo en marcha. La familia espera el pan de cada día. Las gentes, noticias de seres queridos. El tractor, ese arreglo que desde hace tanto tiempo le hacía falta. El campo y los animales vuelven a exigir puntualmente de la mano del hombre, como cada amanecer, el trabajo que hará posible que la vida continúe en este pueblo de Sacana. No hay niños en las calles. Están todos en clase. Los adultos se dedican a sus labores y los mayores simplemente recuerdan tiempos pasados de este pueblo que con los años ellos mismos han creado.
Hoy es el día en el que Pello, el alguacil, da cuerda al reloj de la iglesia. Dará sus horas puntualmente durante el resto de la semana, marcando la vida de Huarte desde lo alto de la torre. Pero como hemos dicho, hoy no es una mañana del todo normal. Son las 9:30 y está a punto de llegar a la estación vacía, un tren. Y Huarte Araquil, que tantas veces ha sido estación de paso, hoy se nos presenta como destino del viajero. Huarte ha transformado el antiguo privilegio por el cual todos los trenes debían parar en esta localidad, en su actual condición de importante apeadero en la línea Pamplona-Vitoria. Son las 9:30. Huarte Araquil, tantas veces estación de paso, hoy es, de nuevo, destino del viajero. Media hora escasa ha tardado Pachi Bisquet en recorrer los 30 kilómetros que separan Pamplona de Huarte. Media hora que va a permitirle conocer y mostrarnos todo lo que este pueblo ha dado a lo largo de su historia y lo que puede dar a quien se acerque a sus calles. Pero comencemos con un paseo, saliendo del ayuntamiento hacia la calle del Río, llamada así por cubrir el trayecto de la regata que desde mediados de siglo fue tapada por el actual pavimento. Desde un poco más arriba del puente, la torre de la iglesia se recorta sobre San Donato. En el lado contrario, una plaza de reciente factura con una fuente metálica acoge los restos de lo que fue en tiempos la farmacia del pueblo. Anterior a la farmacia, sin duda, el viejo frontón de Huarte sirve hoy de choco para los chavales de la localidad. Paralela a la calle del Río, se encuentra la calle Felipe Gorriti, que toma su nombre del compositor aquí nacido. En la parte superior, una fuente de principios de siglo proporcionaba agua al abrevadero. Además de la casa en que nació el músico, se encuentra también la llamada Casa de Dorgo, cuyo artesonado es digno de contemplar. La calle San Miguel es la más antigua y la única que, al no haber sufrido la devastadora acción del fuego en los numerosos incendios que ha padecido la villa, mantiene las construcciones más antiguas y su trazado irregular. La calle Mendicoa nos muestra entre sus casas los restos de la antigua taberna del pueblo. Y para terminar nuestro paseo, la Casa Pierres, que toma su nombre del maestro que hizo el retablo de la iglesia y que habitó entre sus paredes mientras duró su labor. En el edificio del ayuntamiento, fundado entre 1910 y 1915, el archivo municipal reúne datos del pasado de Huarte mediante documentos que desde 1220 hablan de disputas, pagos, donaciones, órdenes, incendios, etc. Son retazos de historia que durante siglos diferentes escribientes han dejado grabados en los papeles de este tesoro
que hoy en día sigue creciendo como testigo fiel del paso de los acontecimientos. Pero hay restos de historia imposibles de guardar entre papeles y que hacen de Huarte Araquil un paraíso para los aficionados a la arqueología del megalítico. Arzábal, Luperta, Echave, Seacoain, Armendiaga, Ciñicu, Urdenats y Olaberta son los nombres de algunos de los 22 dólmenes que dan a la Sierra de Aralar la aureola de montaña mágica. A 200 metros al este del dolmen de Arzábal encontramos la primera de las dos cruces que jalonan el antiguo camino que antes que se construyera la actual pista, recorrían las rogativas y los mulos que subían las provisiones al santuario de San Miguel. Gran parte de estos vestigios megalíticos, cuya antigüedad data de 1000 a 2000 años antes de Cristo, se encuentra en el fascinante entorno del Valle de Ata, al noroeste del pueblo. La frondosidad de su vegetación hizo que durante mucho tiempo la existencia de estos dólmenes fuese desconocida en el exterior. Entre este dolmen y otro que está ahí como a 100 metros de distancia, como que transcurrieron prácticamente 70 años en ser localizado el segundo. Bueno, sí, es que lo que pasa es que aquí el camino pasa cerca de los dólmenes, pero como está lleno de árboles y así, pues es más difícil de ser encontrados. Aparte, el otro dolmen es un poco más pequeño, está más tapado y pues resultó más difícil encontrarlo. A finales del siglo pasado y a principios de este siglo, pues fueron cuando se realizaron las excavaciones y así de estos dólmenes. ¿Quiénes fueron los que localizaron estos? Pues a finales del siglo pasado fue principalmente Iturralde y Suit, y luego a principios de este año Aranzadi. Y luego también ha habido otros descubridores, pero ya que descubrían algún dolmen en concreto. Y incluso han sacado cuerpos de aquí, osamentas. Y... Sí, cuerpos, puntas de flechas, collares, pulseras y cosas así. Eso está en el Museo de Navarra o en algún museo de estos. A pesar de todo, estos monumentos prehistóricos han sido desde siempre bien conocidos por las gentes del pueblo, quienes los distinguían por sus nombres y sus leyendas. Es el caso del menhir que José María Ustarroz nos muestra a poca distancia en este mismo valle. Este es el menhir de Ata, que se conoce como Roldán Arría, la piedra de Roldán, y que, según la leyenda, Roldán se enfadó con los habitantes de Madoz. Él estaba en San Miguel y decidió hacerles un castigo, darles un castigo lanzando esta piedra. Entonces parece ser que al lanzar la piedra, la mano se le enzarzó, se le trabó en la capa que tenía, y entonces estas estrías son las que dejaron las uñas cuando se le escapó la piedra, y claro, por ese pequeño accidente la piedra se quedó aquí clavada a mitad de camino entre San Miguel y Madoz. Y eso es un poco la leyenda, cómo se le conoce a esto. Dedos de gigante o marcas de los pastores al afilar sus cuchillos, poco importa. Los viejos papeles del archivo nos sacan de la leyenda y nos introducen en el inicio de la historia del pueblo. Huarte Araquil antiguamente tenía una configuración medieval de poblados pequeños, de 5, 6, 7 casas, cada una con su pequeña iglesia, y se hacía imposible la defensa, sobre todo a partir de 1200. Estamos sobre las ruinas de la iglesia de Agiri. Aguiregui aparece en algunos documentos, y esto era uno de los 11 poblados que se reunieron en Huarte. El poblado está aquí más abajo, en la parte de abajo, alrededor de la fuente, y bueno, los habitantes de aquí fueron obligados a residir, a agruparse en el pueblo de Huarte, que fue amurallado. El año 1200, cuando los castellanos entran en Guipúzcoa, esa frontera de Aralar se convierte en perniciosa para Navarra. Y a mediados del siglo XIV fue Luis Utín, el lugarteniente del rey, el que se encargó de crear la defensa de esta zona. Y planificaron dos pueblos, Villafuerte y Villadefensa, Echarri Aranaz, Huarte Araquil. Huarte Araquil es el pueblo de retaguardia. Con las piedras de la vieja muralla se construyeron todos los puentes de la línea de ferrocarril. A cambio,
Huarte obtuvo el privilegio de que todos los trenes tuvieran parada obligatoria en su estación. Agiri, Echave, Amurgin, Uruzegi, Mustillano, Mendicoa, Arguindoain, Catizano, Verástegui, Illerdie y Epeloa. Todos estos pueblos fueron obligados a reunirse tras la muralla, que fue demolida en 1850. Pocos restos de esta muralla quedan ya. El pueblo se defendía aprovechando la curva del río y uno de los dos brazos en los que se dividía la regata que bajaba de San Donato. Precisamente esta situación de entre ambas aguas es lo que dio nombre a Huarte. Tal vez fuera así la muralla medieval de la que en la actualidad tan solo queda un arco. Hoy no es fácil encontrarlo, y hay que bajar hasta el río para rescatar este último vestigio de la muralla, ya que permanece oculto bajo el pueblo. Este arco se esconde en los subterráneos. Desde que, perdida ya su naturaleza defensiva, la pavimentación de las calles tapó los dos brazos de la regata a su paso por el pueblo. Desde entonces, la Fuente Chiquita, en otro tiempo lugar de reunión de viejos y niños, quedó apartada para siempre de la vida cotidiana de Huarte. Estamos en lo que es la ruina, o lo que queda de la iglesia del poblado de Echave, que es de un poco más superficie de la iglesia de Agiri. Entonces, no sé, nos hace suponer que el poblado también podía ser mayor. Entonces no queda más que un poco, por supuesto, los cimientos de las cuatro paredes, porque todo esto ha desaparecido y se lo han llevado, pues yo creo que la mayor parte para construir la borda. Incluso parte de esta sillería ha podido llegar al pueblo. Como si quisiera seguir las huellas del pueblo que le da cobijo, encrucijada natural de culturas, la parroquia de San Juan Bautista mezcla también diferentes estilos artísticos. De su primitiva fábrica gótica, levantada en la segunda mitad del siglo XIV, solo quedan algunos muros, restos de uno de los muchos incendios que han castigado a esta villa. Con el paso de los siglos, el barroco y el neoclásico se encargaron de dar forma a este edificio. Resuena entre estas paredes la oración que Felipe Gorriti dejó en forma de sorsico, el Agur Jesús en ama, en las voces del coro parroquial de Huarte Araquil.
Tal vez sean demasiadas cosas para un solo día. Es ya hora de descansar. El nuevo día nos sorprende con un nombre, una cara y una música. Felipe Gorriti nació la mañana del 23 de agosto de 1839, en Huarte, Araquil. Este organista y prolífico compositor dejó un gran legado de música religiosa, a pesar de no ser suficientemente valorado, como nos cuenta su bisnieto. Definiría y defino a Felipe Gorriti como el hombre que ha pasado sobre la faz de la tierra, que más música ha sabido y que más intrincados problemas musicales ha llegado al fondo. La música de Felipe Gorriti fue postergada por considerarla que era demasiado majestuosa, demasiado alegre, demasiado atrevida. Este músico, a pesar de ser popularmente poco conocido, cosechó importantes éxitos internacionales, ganando durante 7 años consecutivos el certamen de la Sociedad Internacional de Organistas y Maestros de Capilla, que se celebraba en París. Tras morir en Tolosa, sus restos fueron trasladados en 1907 a un panteón en el cementerio de Huarte. Si me pierdo, encontrarme entre Huarte, Araquil y Tolosa. Y su ciudad de adopción era Tolosa. Aquí está el rey del contrapunto. El rey del contrapunto olvidado y quizás menospreciado. Una gran placa señala la casa donde nació y una calle lleva su nombre. Es el homenaje de este pueblo a uno de sus hijos más ilustres. La presencia de la autovía de Sacana y la línea del ferrocarril subrayan hoy, como antaño lo hicieran la vía romana y el camino de Santiago, su condición de lugar de encrucijada. Y por ello, punto estratégico, paso obligado entre montañas. Aquí, encima de Huarte, Araquil, la roca esa que vemos ahí, ahora la conocemos como Aiztondo, pero posiblemente no sea ese su nombre. Hemos recogido, al intentar recoger la toponimia, hemos recogido también el nombre de Arcaiz. Y bien podría ser lo que algún historiador árabe habla de la Peña Cais, que algunos historiadores lo sitúan aquí, San Miguel o por aquí. Es posible que sea esa, porque es un lugar desde donde se domina todo el valle de la barranca y además es el punto más estrecho, o sea que cualquiera que pase ahora o pasar en aquel tiempo desde esa roca las puedes dominar. Y bueno, no sé con las armas de entonces, pero hoy por supuesto nadie podría pasar sin el permiso de alguien que estuviera apostado en esta roca. Las dos sierras, Aralar y Andía, parecen disputarse el privilegio de dar sombra a Huarte, que se deja acunar por los hayedos que se deslizan por el norte desde San Miguel y las aguas que bajan de San Donato. La regata, además de dar nombre a la villa, en tiempos constituyó el motor del molino que dio electricidad a todo el pueblo, o al menos así debía ser algunas veces, porque según cuentan, las turbinas se inundaban cuando bajaba mucha agua o no funcionaban cuando bajaba poca. Eran los primeros bostezos de una industria que años después cambiaría totalmente la vida del pueblo. Los años han pasado, pero tanto antes como ahora, la regata se pierde en las aguas del río Araquil. Araquil, Ara Caelis, altar del cielo para los romanos. Algunos dicen que la Araceli de la que Plinio habla se hallaba cerca de aquí. Sea como fuere, este término da nombre tanto al río como al valle por el que discurre.
Al pie de la Sierra de Aralar, los caseríos guardan fielmente el estilo de vida tradicional, dependiente de los animales y la tierra. Aquí la montaña, a veces amenazadora, se convierte en indispensable aliada en la vida de estas gentes. En la sierra, el ganado, oveja lacha, yeguas y vacas, encuentra el pasto necesario para la subsistencia diaria, más allá de lo que la mano del hombre puede ofrecer. Abajo en el pueblo, el trabajo con los animales nos ofrece otro punto de vista bien diferente. Es simplemente el hoy y el ayer de la vida que rodea a la ganadería. Pero a veces la sierra se convierte en la mejor granja que nadie pueda imaginar. Desde 1935, los prados han ido cediendo terreno en beneficio del cereal, que hoy en día ocupa la mayor superficie de las tierras que rodean Huarte. Pocos viven simplemente del campo. La mayoría de ellos compaginan esta labor con el trabajo en la fábrica. La llegada de la industria cambió totalmente la vida del pueblo. Hoy en día, la mayoría de la población activa trabaja en las diferentes fábricas, bien sea en la fundición, en la fábrica de tornillos o en la de cementos. Más tarde, se añadió a estas la industria de trailers y la de plásticos. Al amparo de las fábricas surgieron los nuevos barrios. Adyacente a ellas, el barrio de la Estación. Al otro lado de la autovía, el de Itxesi, símbolos de ese otro Huarte que crece con los nuevos tiempos. Antiguos oficios como el de la madera subsisten hoy, también adaptados a las nuevas técnicas. No podía ser de otra forma en este pueblo rodeado de hayedos y robledales. Árboles centenarios, antaño pilares de un templo imaginario, donde la Madre Tierra era diosa y dadora de vida, en un tiempo mítico de leyendas y canciones. Hoy estatuas que nos acogen bajo sus ramas, lejos del ruido, del reloj y las palabras. El dragón personifica de alguna manera las cosechas deshechas, las tormentas que destruyen todo, los años de sequía, la fuerza activa, el fecundador, pero con sentido negativo. Erensuge, el dragón que según cuentan habitaba en estas montañas. Pocos conocen la leyenda precristiana que con el tiempo se transformó en la que hoy en día da explicación al nacimiento del santuario de San Miguel. Cuentan que Erensuge exigía periódicamente de las gentes del lugar una doncella para saciar su hambre. Un guerrero trató de rescatarla y acabar con el dragón en el momento en que éste iba a devorar a su víctima, pero en el fragor de la pelea fue ella quien, golpeando con un huevo la cabeza de la fiera, dio muerte a esta y terminó con tan cruel tributo. La ermita de San Donato vigila la vida del valle desde su privilegiado enclave. Lugar de difícil acceso, parece competir en su soledad envuelta entre brumas con el santuario que se levanta a la misma altura en la vecina Sierra de Aralar. Para honrar a San Donato y San Cayetano, los habitantes de Huarte suben a estos descampados en rogativa el primer domingo de agosto.
los pies de San Donato abre sus puertas una nueva ermita. Nos encontramos junto a la ermita de San Bartolomé. Es una de las 4 ermitas que quedan aquí en Huarte, junto con San Vicente, Santa Lucía y San Donato. Aquí acudimos los de Huarte el 24 de agosto al atardecer, fiesta de San Bartolomé, a celebrar la Eucaristía. Y luego venimos aquí a esta campa donde tomamos un vino, unas pastas y estamos amigablemente un rato. Hay una costumbre de este día de San Bartolomé, que es que los niños que tienen cerca de un año, para que empiezan a andar, les dan una vuelta a la ermita para que aprendan de verdad a andar. No sé de cuándo data esta costumbre, pero está en el pueblo, sobre todo los ancianos se acuerdan. La frondosidad de la vegetación nos anuncia lo que vamos a encontrar al final del camino que lleva a San Vicente. Perdida ya la costumbre de la rogativa que antiguamente se hacía, el tiempo ha hecho mella en sus muros y deja huellas claras de su paso. Cruzamos el valle y a los pies de Aralar encontramos la ermita de Santa Lucía. Bajo su tejado de madera, las anécdotas nos hablan de un culto que aquí sí continúa vivo hoy en día. Pues cuando mi abuelo salía a tocar el alba, arrancábamos para Santa Lucía y barríamos la ermita de Santa Lucía, la adornábamos un poco y vestíamos el altar para cuando subía la procesión. Celebraba el cura la misa, luego recogíamos los altares y nos bajábamos con la procesión, pero subir siempre pues antes que la procesión, para tener todo preparado. Mañana a las 8 Zolán. Mañana a las 8 Zolán. La plaza de San Juan es testigo de la llamada a los habitantes del pueblo para que colaboren con su trabajo en las labores comunes. Es el Auzolán. Mañana a las 8 Zolán. El Auzolán se suele echar bando el víspera y a las 8 de la mañana se empieza y se acaba a la 1. Y se hacen los trabajos pues los que sean más urgentes del día. Antes era por familia 4 auzolanes y ahora son de 2 por persona de 18 a 55 años. Volvemos a encontrarnos con la historia en el camino de Aralar. Ha pasado ya mucho tiempo desde que con la formación del pueblo de Huarte Araquil, el monasterio de Santa María de Zamarce comenzara su lento pero inexorable declive. El que en otro tiempo fuera dueño de todas las tierras que iban desde el valle hasta las cumbres de Aralar, terminaba en 1480 siendo propiedad de la villa que había surgido en los que fueron sus dominios. A pesar de ello, esta joya del románico todavía conserva restos de la grandeza que antaño poseyera. La actual iglesia semiabandonada fue construida aproximadamente en 1143. Aquí existió en otros tiempos un hospital a la vera del antiguo camino menor de peregrinación a Santiago, que conducía a los viajeros que venían de Guipúzcoa hasta Miranda. Viendo su estado actual, es difícil imaginar la importancia que debió tener en otro tiempo. Pero lo que sus paredes parecen silenciar aparece en el antiguo escudo de la villa que se conserva en el archivo municipal, formado por un símbolo del monasterio. 5 campanas azules en campo de oro dadas por el rey Sancho en 1220, que con el tiempo serían cuarteladas con las cadenas de Navarra, en señal de reconocimiento del rey Juan II a la resistencia ofrecida ante los ataques castellanos. Zamarce era también punto de partida para los mulos que a diario llevaban las provisiones al santuario de San Miguel, dependiente en otro tiempo del monasterio. Andabas luego de mulero, ahí, subiendo provisiones al monasterio arriba. Sí, todos los licores, luego la carne, el pan, había que subir todos los días. ¿Cada día? Sí, todos los días. ¿Y en invierno, por ejemplo? En invierno, entonces, como nevaba bastante, todo lo que se podía se subía con los mulos y allá nos cargábamos el peso en las mochilas y con los esquís subíamos arriba.
Ah, porque los mulos se clavaban. Hombre, claro, porque los mulos se hunden enseguida en la nieve. Y en el momento que llegan hasta la rodilla, pues ya no pueden más. El vino se subía en pellejos. Así en odres, aquellos odres de vino. Sí. Y claro, 2 pellejos cada mulo, luego en el medio pues echabas el pan, la carne y eso, y en el otro, pues por ejemplo, cajas de refrescos. En verano yo llegué a hacer igual 20 días seguidos 2 viajes. 2 viajes. Sí. La segunda cruz nos anuncia la proximidad del santuario, lugar de culto de diferentes religiones desde tiempos inmemoriales. Aquí Erensuge se convierte en merced a la interpretación cristiana, en la personificación del diablo que, según dicen, aún ruge entre las paredes del santuario. Moradores precristianos, romanos, católicos más tarde, todos encontraron en estas alturas un lugar de culto, un altar en el cielo, Ara Coeli, donde hallarse más cerca de la divinidad. El rey Sancho de Peñalén consagró en el año 1074 el altar de San Miguel de Excelsis, dependiente en sus comienzos de Zamarce. Con las sucesivas donaciones, el santuario fue adquiriendo importancia y extendiendo sus dominios, y acometió la construcción del actual templo finalizada para el año 1131. La austeridad arquitectónica del sobrio estilo románico rima con la del paisaje. Aquí se encuentra la obra de cobre esmaltado más importante de Europa. De origen incierto, parece ser que fue realizado para la Catedral de Pamplona, en algún taller de nuestra tierra en el siglo XI, y tras ser reordenado se trasladó al santuario en 1765. Todavía se ven los huecos donde iban encajadas las piezas que no se recuperaron tras el robo del retablo. También la efigie de San Miguel ha sido robada varias veces, aunque siempre recuperada. La imagen es en realidad un estuche barroco de plata sobredorada, en el que se guardan los restos de la primitiva talla de madera muy deteriorada. Como queriendo recordar la leyenda que nos contará don Inocencio Ayerbe sobre el origen del santuario, unas cadenas cuelgan de una de sus paredes. La historia no nos dice nada sobre el origen del santuario, pero hay una leyenda muy bonita que es muy conocida en Navarra, la leyenda de don Teodosio de Goñi. Este Teodosio de Goñi era un militar navarro que estaba luchando contra la invasión de los godos, otros dicen que los árabes, que querían apoderarse de Navarra. Uno de los días en que Teodosio volvía a su casa, le salió al encuentro el diablo disfrazado de ermitaño, que le dijo que mientras él estaba guerreando contra los godos, su mujer le era infiel. Él, comido por los celos, se fue corriendo a su pueblo, a Goñi, entró en su casa y en su habitación efectivamente vio que había 2 personas. Sin pensarlo más, sacó la espada y los mató a los 2. Pero pronto se encontró con su esposa, con su mujer. Le preguntó quiénes eran los que estaban allá durmiendo en su alcoba y ella les dijo que eran sus padres, los padres de don Teodosio. Entonces él comprendió que había matado a sus padres, se asustó y fue a confesar su crimen al Papa. El Papa le perdonó el pecado, pero le puso como penitencia que anduviese con unas cadenas de hierro ceñidas a la cintura y a los pies por las montañas, aquí donde está ahora la capilla de Santo. De una cueva o una sima le salió un dragón que le quería devorar. Él invocó a San Miguel bajó del cielo con una cruz sobre la cabeza, que mató al dragón y entonces se le rompieron las cadenas, señal de que había terminado su penitencia. Teodosio mandó a edificar una iglesia, una capilla, ahí donde ahora está enclavado el santuario. Mientras en la montaña, la historia deja su semilla entre rocas y leyendas. En el valle, la gente aprende a vivir en el día a día sin olvidar sus costumbres, sus ritos y sus danzas. Tuvieron que pasar más de 80 años para que un grupo de jóvenes del pueblo, ayudados por Petra, Paquita y Cándida, abuelas que afortunadamente todavía recordaban pasos y melodías, devolvieran a la plaza del pueblo el perdido zorcico viejo de Huarte.
Recaldera, gero leizarrak bidera, norabuena quematera, erakustera, eraman dute Recaldera. Aunque parece en medio de la tranquilidad que rodea a este pueblo, que no pasa el tiempo por él, hemos dejado atrás 2 días. Apenas queda una jornada y todavía quedan muchas cosas por ver en esta tierra llena de contrastes. Como antaño lo hicieran para su defensa, hoy también las gentes de este pueblo se unen para llevar adelante diversas actividades. Nosotros, bueno, como sociedad atendemos a una escuela de pelota, a un equipo de fútbol, tenemos una piscina que mantenemos nosotros, instalación, mantenemos los locales de la sociedad. Ya desde su nacimiento, allá por el año 1969, la sociedad Aralar Mendi se convirtió en un importante referente en la vida del pueblo. Hoy, el esfuerzo de sus 300 socios hace posible una labor que de otra forma sería imposible llevar a cabo. Una de las actividades que la sociedad lleva adelante, tal vez la más emblemática, es el Artzai Eguna. A finales de agosto, pastores y perros de toda Navarra vienen a participar en este día de fiesta y competición. El concurso de quesos, la feria del ganado, las muestras de artesanos van trenzando una jornada cuyo colofón, el concurso de habilidad de perros pastor, pone el punto de espectacularidad a esta auténtica fiesta de los pastores. Las fiestas de San Juan, antes promovidas por la Peña de los Chisperos, son hoy con el paso del tiempo muy diferentes a como debieron ser. Así nos lo cuenta Benito Orbegozo. Los Chisperos, pues traían antes una banda de Pamplona, aquella de los trombos aquellos antiguos. Y nosotros traíamos a alquilar una habitación para los músicos que traíamos por nuestra cuenta. Y otra para estar unos cuantos nosotros para la mañana salir a dar la vuelta al pueblo, ir por las casas, porque te daban galletas y copas y así. Y mayormente solíamos ir donde había chicas majas así, antes éramos más alegres. Y todos compañeros. Ahora no se juntan cuadrillas. Igual estábamos con gente mayor, gente casados de 50 años y igual le daban la vuelta al pueblo. La víspera del día de San Juan, todo el pueblo se engalana y en procesión acuden al puente precedidos por la cruz parroquial. Van a recibir a San Miguel, que como todos los años desciende del santuario. Unos días después, la comitiva, en compañía de la Virgen del Rosario, se dirige a Zamarce para celebrar la misa y la bendición de los campos. Y protege, bendiciendo la tierra para que dé los frutos, para el sustento del hombre. Tú que por el apóstol Pablo nos llamaste campo tuyo, haz que cumpliendo en todo momento tu voluntad, vivamos siempre unidos a ti. Roguemos al Señor. Al terminar, y como manda la tradición, beben vino en los recipientes de plata que tras la fiesta serán guardados celosamente para cumplir la misma función el año siguiente. El chaval que cumple 16 años en este pueblo tiene siempre esta inquietud de entrar como socio, como una cosa hay que le enorgullece, o sea, que le da un valor ahí, pero nos ha pasado a todos. A mí me ha pasado a los chavales que vienen por detrás. Me acuerdo que una reunión tuvimos que hacer en el monte. O sea, porque aquí no teníamos un sitio donde reunirnos y tampoco nos dejaban. No es que nos dejaban, sino que era prohibido porque tenían... Como en la política, entonces no era más que feminismo, ¿no? Y lo demás no había nada. A partir de la guerra civil, el nuevo régimen trajo importantes cambios en la vida del pueblo.
No podía ser de otra forma tras una guerra que, aunque físicamente lejos, queda todavía tan cerca en recuerdo de muchas personas. Pues el tipo de la guerra, claro, al principio pues te impresiona, ¿verdad? Ver tantos muertos y eso. Y cada uno que pasábamos una ráfaga nos tiraban. Y a mí me metieron de un balazo de miedo. Para mí era lo peor, claro, miedo tendría como el primero, ¿verdad? Los inviernos eran más duros que los de ahora, bastante más. Fue con cada nevada de medio metro no más, y a la intemperie día y noche, aquello era horrible, oye. Y nos tocó a nuestra compañía en Teruel. Me tocó además en una zona más fría, Guadalajara. Y todos los días helaba. Y había que estar allí, y no sé cómo resistimos. Allí casi. Con el... no sé si decirte miedo o lo que sé, pues ya no te acordabas de nada, porque te acordabas, hoy he salido bien, mañana será la mía. Familiares unos contra otros, y eso es muy triste. Oh, de la madre no te vas a acordar. ¿Qué cosas tienes tú también? Hombre, se vio, contenta se vio cuando volví. Y cuando moría alguno, aquí en la calle, viva el rey, viva Franco, viva tal y viva cual. Y las pobres madres, pues el mío será, el de eso será. ¿Cuándo le tocará a aquel? Y luego le mataron a mi hermano, a un hermano en el frente, y cuando le trajeron a él muerto ya desde entonces, pues fue a peor y murió el año 39, sí. Joder, cuando volviste, fíjate tú, la alegría. Joder, cuando salí vivo. Pues me abrazaba, bueno, quería comer. Acabó por fin la guerra. La tristeza de la derrota y la alegría de la victoria dieron paso a la resaca de un triunfo que nunca lo es del todo en una lucha fratricida. Y el hambre ocupó su lugar más allá de vencedores y vencidos. Tiempos difíciles de entender para quienes tienen la suerte de no haberlos vivido. Sí, pero por Franco, uno dejaba comer. No podías. El pan, lo principal era el pan, y te veías mal. Te quitaban el trigo y no te daban nada. Y tenías que esconder hasta debajo el estiércol del montón en la cuadra. Una de Huarte, por vender 20 kilos o 22 de trigo, estuvo un mes en la cárcel, sí. Pero a nosotros nada. Y el molino, como estaba precintado, que solo se podía moler para el Estado, para los militares eso, pues tener trigo y no poder comer pan. Tras la dureza de la posguerra, las fábricas comenzaron a llegar a Huarte Araquil en la década de los 60 y con ellas la sombra del hambre se fue transformando tan solo en un recuerdo. El cambio que ha dado. Hoy, si no que esas fábricas, no había 200 habitantes en Huarte. Y se notaba. En cuanto pasaba un mes y se cobraba, y ya la gente ya se apañaba un poco mejor para vestir y eso. Para ir del campo hace falta tener mucho, y mecanizado. Y para mecanizar con poco campo, pues no resulta hacerte un gasto de esos. A mí no me dejaron ir a la fábrica. Me dijeron que era de falsos. Fíjate tú. Un sueldico de ahí es mucho. Yo creo que hubiera acertado si hubiera ido antes. Fui yo de muy mayor a la fábrica. Eso le ha dado la vida al pueblo. Recuerdos. Y son estos mismos recuerdos los que nos llevan a una madrugada a finales del verano del 61. Un devastador incendio arrasó 26 casas y dejó a varias familias en la calle. Era el mes de septiembre. Llevábamos unos días de viento sur, de bochorno que llamamos, que estaba todo, los desvanes repletos de forraje, claro, en septiembre, y estaba todo tostado, que parecía que tenía gasolina. Julián, pues esos querían venir al pueblo y las olas del aire había ratos que no le dejaba pasar del puente. Fíjate, la llamarada se iba como si sería una nube suelta. Era impresionante porque desde aquí se veía todo el fuego a la vez. Pues nos avisó una vecina
a las 3:30 o 4 de la mañana, no me recuerdo qué hora era, y ya salir y ya no pudimos entrar más porque ya estaba todo ardiendo. Y no es esta la primera vez. El pueblo ha sido devastado por el fuego de una u otra forma más de 15 veces a lo largo de su historia. El aliento del dragón parece acompañar en la desgracia a este pueblo que una y otra vez ha renacido de sus cenizas. Casas nuevas surgieron sobre los cimientos de las que el fuego devoró en su día, y hoy parecen recordar el esfuerzo que entonces hizo todo el pueblo para seguir adelante. Pero todo esto queda lejos para las generaciones que han nacido al amparo de los nuevos tiempos. Ellos aprenden a mantener el equilibrio entre la tradición y la modernidad, labrando un futuro para este pueblo de la Sakana. Pocas cosas han quedado en el tintero. El árbol de la piedra, Arri Areitze, curioso roble centenario que lleva en sus entrañas desde tiempos inmemoriales una piedra de más de 500 kilos. Juan Fernando en Arrobia, o la cantera de Juan Fernando, antiguo taller abandonado de piedras de molino en la ladera de San Donato. Galtz o Ratz, o aguja de calceta, al pie de la cual, según la leyenda, se celebraban aquelarres. Y una cueva que se puede ver en el Valle de Ata, en la que, quién sabe, tal vez se dieran los primeros asentamientos de la zona. Es un pueblo hermoso y pacífico y trabajador. Y también es pacífico, bastante pacífico. No me parece un mal sitio para vivir, pero igual le falta un poco de vida, de vidilla, ¿no? Más ambiente igual. Yo pienso que Huarte es un pueblo pues muy acogedor y gente sana. Oye, pues me parece, no porque soy de Huarte de Gil, pero que está muy bien el pueblo. Para mí Huarte es un pueblo bueno, desde el punto de vista de la parroquia, del cura, es un pueblo bueno. Yo creo que es un pueblo muy acogedor y tranquilo sobre todo. Y que es un sitio bonito. No sé, a mí es mi pueblo y creo que pues sí me atrae de alguna manera. Pues la vida en el pueblo es muy tranquilico, es un pueblo muy tranquilo y eso. Para una persona que sea muy activa yo creo que no es un pueblo muy recomendado. Hay algún, ¿verdad?, revoltocillo que otro, pero la gente no le hace caso y tira para adelante. Que nos cuesta participar, colaborar todos juntos, en unión a hacer las cosas. Todo me parece bien, porque juego mejor que un pueblos grandes. Este me ha gustado. Cada vez que me estás haciendo hablar mucho, todo esto va a salir. Es hora ya de continuar el camino. Al marchar, vienen a la memoria las palabras que alguien dijo una vez. El carácter de las gentes de este valle lo ha forjado la dureza con que la historia los ha tratado a lo largo de los siglos. Es cierto, a la sombra de las dos sierras, surgiendo entre ambas aguas, un universo de leyendas, voces, música, recuerdos y sensaciones se quedarán entre las notas de un cuaderno, invitando al viajero a volver a descubrirlo. Lian la 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 la.